Hola mis amores, bienvenido a este primer video de esta nueva serie que vamos a traer toda esta semana, que es Martes de Sanación. Como sabemos, el martes es el día en la parte católica de San Rafael y es tomado por muchas culturas, por así decirlo. Entonces voy a estar en un proceso de sanación, pero muy profunda, viéndolo desde un punto de vista diferente a lo que lo he trabajado. Y dije, ¿por qué no? Vamos a hacer una sección de todos los martes, subir una lectura de sanación. Las cartas las voy a enseñar al final del video, ¿ok? Ya se dieron cuenta, aquí ya saqué 3 carticas del oráculo de las aguas. Tengo las 2 cartas que van de los mantras de sanación y aquí tengo el tarot que voy a estar utilizando. ¿Ok? Bueno, bienvenido nuevamente a todos ustedes y comencemos. Mira, tenemos la cascada y habla sobre el poder interior, sobre ser confidente y clamar nuestro lugar. ¿Ok? Tenemos el pozo de los deseos, dones inexplicables, como que joyas kármicas y algo así como regalo. Y el oráculo del agua habla sobre habilidades psíquicas, actuando sobre las visiones, estás destinado. Ok, ¿qué es lo que yo veo que tenemos que comenzar a sanar? Yo veo que para muchos de ustedes están comenzando una etapa en donde lo que es la habilidad psíquica sobre, por ejemplo, saben cuando a una persona le duele algo, saben, sienten el dolor ajeno, piensan mucho en una persona y esta persona los llama, o saben algo de esa persona. De una u otra forma ven que tienen telepatía, o sea, saben lo que piensan algunas personas, siguen la canción que una persona estaba pensando y ustedes las cantan, así. Esas son habilidades que se te están despertando y eso es realmente algo natural en ti. ¿Qué es lo que tenemos que comenzar a sanar? Porque esto es martes de sanación. Lo que tenemos que comenzar a sanar son esas heridas que no nos dejan creer en nosotros mismos y que nos hacen pensar de que no, nos estamos volviendo loquitos, eso no es posible. O sea, tienes que comenzar a aceptar que sí tienes dones psíquicos importantes. También te están hablando aquí de... Hay una plaga grandísima. Te están hablando aquí de que van a haber dones inexplicables. Definitivamente se va a abrir una etapa tuya con las facultades, si no es que ya lo has venido experimentando. Y hablan sobre sanar la postura de tu poder interior, o sea, sanar todas aquellas heridas que no permiten de que tú tengas el poder interior, así que lo utilices, tu fuerza de voluntad. O sea, ¿qué es lo que no te permite clamar tu poder? Y así con las demás carticas, ¿ok? Es algo así como para que tengan una idea. Entonces, vamos a pedir unas 5 carticas primero para comenzar a ver qué es lo que los maestros guías quieren que nosotros veamos que tenemos que comenzar a sanar para que esto que nos está saliendo aquí salga, ¿ok? Vamos a pedir unas carticas más. Okay. Mira, lo primero que sale aquí es que tienes que comenzar a dejar de estar dando tanta mente y dejar esa lucha interna en lo que creías que era, o sea, lo que te hicieron creer que era y lo que te estaba ocurriendo de verdad. Es como que empodérate, toma acción sobre esas cosas maravillosas que estás comenzando a sentir en lo que es la parte psíquica, en la parte mediúnica. Y empodérate, es como que, mira, sí, no estoy loca, no estoy loco, sí lo estoy sintiendo, sí puedo sentir como una planta necesita agua,
Eso muchas veces dicen, ¿cómo vas a saber tú que una planta necesita agua? Porque ella me lo dice, yo lo siento. O sea, es algo que no se puede explicar la sensación, pero existe, sí pasa. Entonces, tienes que dejar de estar martirizándote con esos pensamientos que otras personas te están inculcando o que te inculcaron de pequeña y dejar esa lucha, tomar el poder y decir, sí lo voy a hacer, sí lo voy a comenzar a desarrollar. Que siempre has estado tentado a leer las cartas, pero te dicen que no, que eso es de loco, que eso es de brujería, que no sé. Lee las cartas, empodérate, dice, ¿sabes qué? Hay algo que me llama de ella y lo voy a hacer. Y punto. Así de radical estamos. Porque tenemos que comenzar a sanar. La única forma de sanar es abrazando esos sentimientos y viendo hacia ellos, hacia adentro. Mira, ese, pero está como raro. Sí, definitivamente estas sanaciones que vas a comenzar a tener es un cambio de estructura completamente. Es como que ya vas a dejar de vas a dejar de estar encarcelado en los pensamientos y te vas a sentir, cuando hagas todo este proceso, te vas a sentir súper, súper feliz. Vas a ver, porque vas a poder comenzar a desarrollarte sin limitarte, sin sentirte que te están juzgando. Simplemente cuando tú te comiences a aceptar tal y cual eres, te comienzas a aceptar esos dones que te están regalando maravillosos. Y no es que te están regalando, que tú te lo has ganado, lo que pasa es que no te acuerdas de eso. En ese momento vas a ver que vas a sentir una felicidad increíble, ¿ok? Vamos, estas tiradas o estas lecturas voy a tratar de que no sean tan largas para que puedan como que verlas. Se me voltearon dos. No, vamos a ponerlas aquí. Para que puedas verlas tranquilamente en cualquier momento. Y mira, en el momento en que tú vengas y tú digas, mira, esto es lo que yo quiero o estos dones son los que se me están despertando, yo con estos dones quiero hacer tal cosa, vas a comenzar, qué bello, vas a comenzar vas a tener que comenzar a equilibrar, tu vida, a tomar decisiones, a marcar límites, a decir, no, que tú allá, yo acá, respétame mis creencias, respétame sobre todo lo que yo siento, porque es algo de sentimiento, no es algo de creencia de que la heredamos, no, es algo que realmente lo sentimos. Y cuando llegues y pases todo esto, que dejes la pensadera, que hagas lo que ya yo te había recomendado o lo que te están recomendando aquí, vas a ver que vas a tener una fluidez en la telepatía, en todos tus dones. No te vas a sentir atropellado, atropellada, porque cuando uno se resiste a algo, persiste. ¿Ves? Entonces es diferente cuando tú abrazas con amor esas mediunidades, dices, bueno, ok, ya, sí, lo voy a hacer, porque sabes que es lo tuyo y cuando tú comienzas a ver que realmente eres bueno en lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo con pasión, porque realmente viniste a eso, va a venir esta parte de la estabilidad por completo, por completo y vas a dejar de estar sintiéndote así, como estás, con cargas, con dolor, con sufrimiento, con agonía. Ahora, si me preguntas por qué yo me fui para la parte mediúnica, claro, por acá, por arriba, ya. Es que yo estaba, bueno, pero porque yo estoy hablando tanto de esa parte de la mediunidad. Y es eso. También lo puedes llevar a, no tanto a la mediunidad como tal, sino que, por ejemplo, eres buena sanando los animalitos. Ese es un don maravilloso. Y eso yo lo veo como una facultad, como un don, pero mucha gente dirá, bueno, no es que eres buena para la veterinaria. Estudia veterinaria. De repente las personas se sienten bien contigo cuando tú dices, ay, pásame la mano que me duele aquí. Y la gente se siente mejor, estudia Reiki, ¿sabes? Estudia Theta Healing, barras de acceso. O sea, hay muchísimas cosas en las que tú puedes volcar esta información y a colocarla a lo mejor que te sientas, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver
por último, que les dije que era rapidito estas lecturas, las dos del mantra que salieron, ya, o sea, aquí se ven y aquí dicen el mantra. Y la primera es iluminando la verdad. Y el mantra dice, algo así lo voy a poner aquí para que le tomen capture si quieren y lo puedan traducir tal cual como es, pero para mí inglés es algo así como que yo estoy dispuesto a ver las cosas con claridad, no importa cuáles sean como lo que suceda, no importa lo que suceda. Yo estoy dispuesto a ver las cosas con claridad, porque muchas veces nosotros nos mentimos a nosotros mismos y nos forzamos a ver lo que nosotros querramos, pero aquí no. Entonces, este es un mantra, se lo vuelvo a poner aquí y le coloco aquí también por si acaso le quieren tomar captura para que repitan eso. Y el otro es desconstruyendo los hechos. Yo solo mis creencias estarán en mi camino. Miren, aquí está. Tómenle un cactus y tómenle un cactus. Y bueno, ya está. Rapidito, conciso, vamos. Muchísimas gracias por acompañarme. Esta es la primera lectura de Martes de Sanación. Espero que de verdad les guste la idea. Cualquier cosa me pueden escribir y me pueden sugerir temas. Y yo con muchísimo gusto lo estaré trayendo al canal. Si eres nuevo, te pido por favor, además de darte la bienvenida, que te suscribas, que le des like, comentes, corazoncito. Si te gustó, chévere, le das like. Si no, ¿qué no fue lo que no te gustó? Dígame para seguir mejorando. Y si eres parte del canal, ay, bienvenido y me dices qué tal te parece estos días de martes de sanación. Todos los martes voy a subir lectura con respecto a la sanación. Pueden variar los mazos, pueden ser los mismos. Ahí sí no sé. Vamos a ver para el próximo martes que me vibra, pero creo que esta es una nueva onda. Sobre todo los oráculos de Rebecca Campbell lo voy a estar utilizando bastante. Y los mantras para estar repitiendo, ¿ok? Recuerden que yo soy Carla Hack y me llamo Marijo y estás aquí en el Sendero de la Diosa 369. Bienvenido. Gracias por estar aquí y será para la próxima. Un besito, besito. Bye.